Buenas noches. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, argumenta que la investigación que ha dispuesto sobre la Federación Peruana de Fútbol y Burgay y todo lo demás no es una cortina de humo para ocultar su propio problema con el caso Ancash, porque dice que no tiene nada que ver con el caso Ancash. Escuchemos. Esa investigación comprende tanto a la división profesional como la amateurs, comprende también a los entrenadores de la selección peruana, comprende a lo que es el manejo de dinero por los equipos que han intervenido, y lo que se está siguiendo es la ruta del dinero. El hecho de que no son mayores recursos del Estado, eso no es totalmente cierto. Ya hay investigaciones anteriores, la Contraloría General de la República les ha definido como funcionarios públicos, por cuanto lo que hacen es negociar lo que es la figura del fútbol peruano, negocian ellos como una institución, fondos también que deben darse el 10% para el fútbol y otras instituciones. Doctor, ¿le incomoda a usted que sus detractores mencionen que la investigación de la Federación sea una cortina de humo para sacar el ruido político por su citación al tema de la centralidad? Bueno, yo señalo de que los periodistas tienen amplia libertad de pensar y especular, pero la situación respecto al tema de la Federación Peruana de Fútbol no es ninguna cortina de humo. Es más, yo, que no tengo absolutamente nada que ver con el tema de Ancash, no le veo una razón para que cualquier cosa que la Fiscalía de la Nación haga sea una cortina de humo. No tengo nada que ver con el caso Ancash, por favor. Esto está ya más que descrito y demostrado en diversos informes, desde los de Ricardo Uceda, los de IDL, en fin, informes periodísticos en Cuarto Poder y todo lo demás, que señalan la responsabilidad, el papel que tuvo Carlos Ramos Heredia en la sanción a los fiscales que osaron investigar a César Álvarez, a los fiscales que ingresaron a la centralita, al fiscal Checa, en fin, y incluso pese a que instancias locales, regionales, habían descartado la responsabilidad de estos fiscales. Entonces, por favor, estamos a la espera de la investigación, de los resultados de la investigación que está haciendo precisamente el Consejo Nacional de Magistratura sobre el caso de Carlos Ramos Álvarez. Bueno, no cabe en la menor duda que ya la campaña política del año 2016 se inició, muy prematuramente, pero ya se inició la campaña electoral. Alan García estuvo en un pueblo joven, dando un discurso prácticamente preelectoral. Escuchemos. Yo creo que el shock social, trayendo capitales, impulsando el crecimiento, pero pasando el crecimiento, pero para hacer obra en favor de los más humildes, debe hacernos recuperar el tiempo perdido. Que no haya un hogar más sin agua, sin electrificación, sin título, sin pista y vereda, sin empleo seguro. Que no haya un hogar más amenazado por la inseguridad. Ese es nuestro compromiso, es el sentido de nuestra vida, y es el objetivo de la lucha que vamos a entablar para que ese shock social sea una realidad en favor de todos los peruanos. Bueno, el APRA parece haberse lanzado con todo. Un colectivo aprista llamado Renovar se movilizó hasta las puertas del Palacio de Gobierno, exigiendo que se ubique, que se capture a Martín Belaúnde Locio. Ahí tenemos algunas imágenes. Bueno, y como sabemos, el fin de semana efectivamente en los programas políticos se ha abundado en informes acerca de las vinculaciones de Martín Belaúnde Locio, ya podemos levantar eso, y la pareja presidencial, vinculaciones y conexiones con obras que se han realizado por influencia de Martín Belaúnde Locio, en fin.
No hay duda que hay un cierto jaque sobre la pareja presidencial en este tema. El asunto es si efectivamente pues, el procurador lo va a investigar y si efectivamente la policía se está movilizando o no para encontrarlo. Hoy el ministro Urresti dijo algo que da la impresión que pudiera ser una excusa para no buscarlo. Escuchemos. Si él sale a hablar es porque él busca el contacto con el medio de prensa. No nos equivoquemos. No está probado que esté, se presume, ¿no? Nosotros continuamos ubicándolo. Bueno, eso de que no está probado, que eso es lo que se presume, se refiere pues a una pregunta que se le había hecho sobre las relaciones, los negocios de Martín Belaúnde con el Estado, aprovechando sus influencias, digamos, y sus vinculaciones. Y bueno, esa respuesta de Urresti quizá esté revelando, digamos, que o puede ser vista como una justificación para no investigar, para no buscarlo, para no identificarlo. De alguna manera se le habría salido, ¿no? Si no está demostrado nada, pues para qué buscarlo. Podría ser es decir, él no tenía por qué decir una cosa como esa, él debió haber simplemente dicho, eso es algo que, bueno, está siendo investigado pues por las instancias correspondientes y todo lo demás. Bueno, pero hablando de Urresti, de la campaña electoral, el que está en campaña electoral también, definitivamente es Pedro Cateriano. Hoy estuvo en el Congreso y a la salida hizo unas declaraciones y levantó la popularidad del régimen e incluso la del propio Urresti. Escuchemos. Un medio de comunicación publica una encuesta en donde se reconoce el trabajo del gobierno, ¿no? El presidente Humala tiene 33% de aprobación. Si comparamos con gobiernos pasados, en este momento es una aprobación importante. Y bueno, y la revelación de las encuestas, que es el ministro Urresti con 44% de aprobación. Bueno, nosotros vamos a tener más adelante un breve resumen de lo que dijo el ministro Cateriano en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde fue convocado para que explique la adquisición del satélite francés. Hoy el presidente Humala, que está de gira, como sabemos, ha estado en Rusia, está en la China, en la reunión de la PEC, pues opinó que el crecimiento económico, en una declaración que hizo, pues no es suficiente para asegurar el desarrollo de las naciones. Y entonces dijo que era necesario contar un plan de desarrollo de largo plazo y todo lo demás. Pero el tema no es que, obviamente, el crecimiento económico puede o no ser suficiente, pero se necesita, es condición necesaria, quizás no suficiente, esa es materia de discusión, pero es condición necesaria, necesitamos crecimiento, y lo que está pasando ahora es que hay una desaceleración muy fuerte. Roberto Abusada publicó un artículo muy enérgico, interesante sobre este tema, que quizás sería bueno que los funcionarios del gobierno lo lean. Tenemos un resumen en pantalla. El esfuerzo del MEF es encomiable, todo el ejercicio, sin embargo, peca de falta de audacia. Pareciera que se quiere dar un empujoncito al carro de la economía en la esperanza que un motor dañado de pronto encienda. El MEF solo no podrá frenar la espiral de desaceleración. Se necesitan actos de liderazgo por parte de todo el gobierno que transmitan a toda la burocracia el sentido de urgencia que la situación demanda. No es aconsejable recurrir a la homeopatía cuando ya existe un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Para reencender el entusiasmo empresarial se requiere, por ejemplo, que la complacencia del gobierno con los caciques regionales en actitud de ilegal rebeldía o en actuación de saqueo sea reemplazada por actos de liderazgo y gestos creíbles. Si la suspensión del proyecto Conga melló de manera fatal al sector minero, un gesto importante sería, por ejemplo, mudar al ministro de Ambiente a Cajamarca con un equipo suficientemente solvente que divulgue entre la población información veraz sobre el proyecto. Instrucciones claras, no regrese usted a la capital, así tenga que perderse el show de la COP20 hasta sacar adelante el proyecto. Audacia, por ejemplo, es ordenar a Petroperú que deje de engordar con toda la caída del precio internacional del petróleo y baje el precio de la gasolina en 25%.
Actuar con decisión es bajar el impuesto a las personas subiendo el ingreso mínimo requerido sobre el cual se empieza a tributar y al mismo tiempo rebajar el IGB a 16% por un plazo fijo. Audacia es enviar al Congreso una iniciativa para terminar con la estabilidad laboral absoluta y las absurdas condiciones de contratación y despido. En fin, creo que ahí termina. Completamente de acuerdo. Se necesita adoptar esa clase de actitudes, de decisiones para remover, para sacar a la economía de su marasmo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con una nota sobre la presencia de Cateriano en el Congreso, efectivamente, luego vamos a estar con Francisco Tudela para comentar el viaje del presidente Humala a Rusia, China y luego al Vaticano, y finalmente vamos a estar con el penalista César Azabache para analizar o discutir, entre otras cosas, el pedido de arresto domiciliario por parte de Alberto Fujimori. Regresamos. Bien. Pedro Cateriano estuvo hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, invitado para que explique y justifique la adquisición del satélite ruso. Hubo una exposición, vamos a tener un resumen de Ricardo Tocuda, pero después hubo una sesión secreta, reservada, de 3 horas, donde no sabemos qué ocurrió, porque luego de ella, pues nadie, ningún congresista ha declarado nada, cosa rara, pero así ha sido. Veamos. Lo que ha adquirido el gobierno peruano es un sistema satelital, no es un satélite nada más. Fueron así de claros. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y representantes de la Fuerza Aérea defendieron las cualidades de la adquisición peruana y aseguraron que significará un salto tecnológico que beneficiará a diversos sectores. El Ministerio de Ambiente tiene otros beneficios que son más detallados que lo que manifesté anteriormente. Inventario y monitoreo de protección de bosques, detección, monitoreo de tal ilegal y protección de la Amazonía. Ahora lo que es energía y minas, catastro minero metalúrgico, elaboración del mapa geológico minero, prospección y explotación de recursos minerales, hidrocarburos y gases. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Cateriano mencionó los beneficios a los que accederá el Perú con el acuerdo suscrito con Francia, entre los que resalta la posibilidad de que los técnicos peruanos se capaciten en ese país y la adquisición de un simulador para labores de entrenamiento. La República Francesa garantiza la puesta en órbita del satélite y todo el soporte. Con la estación que vamos a tener en Punta Lobos, en Pucusana, Dios mediante en septiembre del próximo año, vamos a tener la facultad de bajar imágenes satelitales de todos los satélites franceses. En ese sentido, destacaron que el Perú contará con uno de los satélites más modernos de América y dieron algunas luces del por qué dejaron de lado otras propuestas. Es público que es la tercera vez que Chile tiene el intento del satélite, pero los 2 primeros satélites de la experiencia que han tenido ellos eran de la empresa Surrey, inglesa, y tuvieron desperfectos. Colombia tiene el plan Colombia, que le suministra algunas imágenes. El Ecuador tuvo un satélite y a los 21 días se chocó en el espacio con una basura espacial. México no cuenta, está en un proyecto. Tras aproximadamente 3 horas en la comisión, el ministro Pedro Cateriano se retiró sin dar declaraciones. Y bien, bueno, se suponía que, de acuerdo a lo que se ofreció en su momento, esas imágenes iban a estar disponibles desde el primer momento, y resulta que recién, creo que se acaba de decir, a fines del próximo año, vamos a tener acceso. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con Francisco Tudela. Muy bien, estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la República, para conversar acerca del viaje del presidente Ollanta Humala a Rusia, China y luego el Vaticano. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, es la primera vez que un jefe de Estado peruano viaja a Rusia, ¿no? Un viaje de Estado. Y hay quienes piensan que quizás este no era el mejor momento, considerando
el enfrentamiento que hay entre Occidente y Rusia en este momento. Hay un cierto enfrentamiento importante por el hecho de que Rusia está fomentando una cierta apropiación de Ucrania, en fin, ya se apropió de Crimea, hay una situación complicada en Europa y, digamos, ¿era prudente que el Perú viajara, que el presidente peruano viajara a Rusia en este momento? Yo creo que sí, el Perú votó a favor de la resolución presentada a la Asamblea General por Ucrania contra el referéndum en Crimea. Naturalmente las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, son recomendaciones, no son vinculantes. O sea, el mismo gobierno que vota a favor de una resolución puede no cumplirla, no acatarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay un elemento legal que pueda interpretarse como impidiendo un viaje de este tipo. En segundo lugar, respecto a la posición de los gobiernos europeos y los Estados Unidos respecto a Rusia, hay distintos grados en la adopción de las sanciones. Las sanciones americanas son más genéricas, más fuertes. Las sanciones europeas son mucho más cautelosas en la medida en que tienen intereses comprometidos con Rusia. Rusia es un socio energético de Europa, es un socio energético de Alemania. El 36% de la energía de Alemania procede de Rusia. Y entonces, claro, ha habido mucha más selectividad en las sanciones. El caso ucraniano es un caso complejo. Dice cierta prensa que Rusia va a invadir Ucrania, pero eso no es viable materialmente. O sea, Ucrania es un país de 40 millones de habitantes. Es difícil pensar que 20.000 soldados rusos van a tomar el control en esta coyuntura de Ucrania. Lo que hay es enclaves rusos en la frontera ruso-ucraniana, uno de los cuales era Crimea, y esos enclaves rusos naturalmente plantean un problema muy serio. Pero Rusia se ha apropiado de buena cuenta de Crimea, violando los tratados existentes. Polonia ahora resulta que se está armando por temor a Rusia. Polonia se está armando hace años y aceptó colocar misiles norteamericanos hace por lo menos 5 o 6 años, que ha sido objeto de protestas rusas. Ahora han aumentado. Europa decidió subir su gasto militar hasta un 2% del Producto Bruto por el tema ruso. Es decir, hay un cierto escalamiento, digamos. Yo creo que hay que ver esto con mucha calma. Rusia es un actor importante no solo de la política internacional, sino de la economía internacional, como lo es la China, como lo es la India, como lo es el Brasil. Es socio nuestro en el APEC. Nosotros tenemos vinculaciones a través de organismos multilaterales con Rusia. Tenemos una vinculación que empezó en otro contexto político, que era el de la Guerra Fría y la Unión Soviética, y que ha continuado en distintas actividades económicas hasta esta época. Yo no creo que el Perú tenga que escoger entre los Estados Unidos o Rusia, entre Occidente o Rusia, en lo que respecta a sus propios intereses nacionales en el campo comercial y político. No, escoger no, pero digamos, la pregunta es si este era el momento más adecuado para producir la primera visita de un jefe de Estado peruano a Rusia, considerando que hay una especie de situación de conflicto entre Occidente y Rusia en este momento. La situación más aguda fue en marzo. Crimea declaró su independencia unilateral el 11 de marzo, hizo un referéndum el 16 de marzo, en el cual votaron su adhesión a Rusia, y el 17 de marzo se adhirieron a Rusia. Es evidente que ahí hay una relación intensa entre la población de Crimea y el Estado ruso. Sin embargo, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia del Kosovo contra la opinión de Yugoslavia, se buscó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual declaró taxativamente que una declaración unilateral de independencia era conforme al derecho internacional. Y entonces lo que ocurre acá
es que hay una paradoja. No se puede decir que lo que era bueno para el Kosovo y fue aplaudido por Occidente para el Kosovo sea malo para Crimea, porque no es aplaudido por Occidente para Crimea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la situación de Crimea respecto a las provincias ucranianas era una situación de excepción. Cuando en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, Crimea declaró su independencia de Ucrania. Naturalmente no tenía valedor, Moscú estaba en el caos y el gobierno de Kiev inició una negociación, digamos, muy dura con Crimea, la cual llegó a una transacción con Ucrania, y esa transacción era que Crimea constituía una república autónoma, a diferencia de todas las otras provincias ucranianas. Era la única república autónoma. ¿Por qué? Porque Crimea formaba parte de Rusia hasta 1954. Como Khrushchev había sido uno de los encargados de la represión en Ucrania, y era el 300 aniversario de la creación de Ucrania, entonces decidieron regalarle un puerto por decisión del Politburó, y Crimea, que era Rusia y siempre fue Rusia, fue adherida a Ucrania. Naturalmente, en un estado totalitario y policial como era la Unión Soviética de 1954, pues ni los de Crimea, ni los ucranianos, ni los rusos iban a protestar. O sea, la decisión fue aceptada en silencio absoluto. Sin embargo, hubo la declaración de independencia en 1991 de Crimea. Y luego esta declaración unilateral en medio de una crisis constitucional muy grave en Ucrania, en la cual un jefe de Estado, por más corrupto que sea, es un jefe de Estado electo y es derrocado a raíz de unos motines importantes en la calle con el apoyo in situ de embajadores de Occidente, de Victoria Nuland, etcétera, pues naturalmente abre la ventana de oportunidad para Crimea para reeditarlo del 91, y lo hace conforme a la sentencia o a la resolución consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto al Kosovo, que sí fue aplaudida por Occidente, pero Rusia, y esto declara su independencia unilateral. Pero Rusia no ha estado fomentando más o menos lo mismo en otras provincias de Crimea, fomentando una guerra civil, alimentando a los rusos que están ahí, a los prorrusos, con armas y todo lo demás. Es decir, ha estado fomentando una situación complicada. Que es lo que ha motivado, digamos, la reacción en Occidente. Sí, hay que ver los dos lados. Ajá. Hay que ver los dos lados. Ningún Estado que tiene nacionales o minorías nacionales del otro lado de la frontera, a unos cuantos metros de donde está, puede abandonarlos sin decir nada, sin pagar gravísimas consecuencias políticas. Ese es un primer elemento de juicio respecto a la posición rusa. Respecto a los supuestos convoyes militares, etcétera, que procederían de Rusia a estas provincias, lo que se sabe a ciencia cierta es que el armamento que utilizan en Donetsk y Lugansk estos milicianos es armamento de origen ruso, que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Ucrania, de cuyos arsenales en esas regiones estos milicianos se han apoderado. Naturalmente hay una operación de información alrededor de este conflicto. No se trata de tomar partido por unos u otros, sino comprender la complejidad del conflicto. ¿No crees que Putin en particular está tratando de recuperar el espacio geopolítico de la madre Rusia, de la gran Rusia? ¿Está tratando de reincorporar todo aquello que alguna vez fue? No lo creo. ¿No tiene ese objetivo? No creo, porque no tiene los medios materiales, económicos ni militares para hacerlo. Suponer que Rusia tuviera la capacidad económica, militar o política y el peso internacional para poder ocupar o invadir Ucrania o ocupar los países bálticos, me parece una tesis que no se sustenta en la realidad. Lo que sí creo es que Rusia sí influyó mucho en lo que ha sucedido en Crimea, porque su
puerto principal en el Mar Negro, el único puerto que tienen en el Mar Negro, que les abre el camino de los Dardanelos, el paso al Mediterráneo y la entrada a su base naval de Tartus en Siria, es justamente el puerto de Sebastopol en Crimea. La pérdida de Crimea representaba para Rusia una especie de jaque mate estratégico por parte de Occidente. Yo lo que quiero mostrar al explicar estas cosas es que detrás de las grandes declaraciones humanitarias se mueven gigantescos intereses geopolíticos, no solamente del lado ruso, sino también del lado de la OTAN. Hay un artículo publicado hace muy poco en Foreign Affairs sobre el cual que trata sobre el sobreentendido bajo el cual actuó Gorbachev y el liderazgo ruso posterior a la desaparición de la Unión Soviética, de que la OTAN no se extendería dentro del espacio postsoviético, que el espacio postsoviético quedaría como una zona neutralizada. En la práctica la OTAN se ha extendido al interior. Y eso naturalmente... Eso es una provocación para Rusia y para Putin. Bueno, digamos, como dice Tucídides en la guerra del Peloponeso, que es un clásico de política internacional de hace 2300 años, los estados actúan por intereses, miedo y honor. Y los tres factores juegan en este caso. Intereses, en el caso de la OTAN, de extenderse hacia el este, tal vez de interdictar el Mar Negro a Rusia. Por parte de Rusia, intereses de mantener su presencia en el Mar Negro y su salida al Mediterráneo. Miedo de ser acorralada en Europa y no tener acceso al Mar Negro y por lo tanto quedarse con los puertos del Mar del Norte que se congelan, o Vladivostok en el Pacífico y punto final. Y honor, en el sentido que tiene poblaciones que culturalmente, étnicamente y lingüísticamente son rusas, del otro lado de la frontera. Y entonces es una situación muy complicada. Entonces la actitud rusa es comprensible, ese es tu punto de vista. Yo encuentro que la actitud rusa es comprensible y que se atribuye a Rusia una voluntad de conquista que materialmente simplemente no tiene la capacidad de realizar. Pero Putin, también se dice que él es un hombre de la KGB, un hombre en el fondo de un espíritu soviético, que lo que quiere recuperar, pues, un espíritu soviético tal vez como el Pedro el Grande o como el de Catalina la Grande, sí, pues, o un espíritu soviético como el de Nicolás II. Esto del espíritu soviético, porque es de la KGB, es como decir, bueno, el presidente Bush padre fue director de la CIA, entonces sí, pues, tiene un espíritu de conspiración perverso. ¿No crees entonces que Putin sea un peligro? Yo creo que Putin no es un peligro. Yo creo que no es un peligro para la humanidad, geopolítico. No creo que sea un peligro geopolítico. Creo que Rusia reacciona frente al ingreso de la OTAN al espacio postsoviético. Ninguna de las acciones tienen una connotación moral para analizarlas. Son acciones y reacciones. El tema de los misiles norteamericanos en Polonia y la República Checa es un tema muy antiguo. Es muy antiguo, es un tema que empieza en el 2004, que ha merecido diversas protestas de Rusia. A su vez, el tema de la guerra de Georgia en 2008 fue un tema muy importante porque Georgia devenía un aliado de los Estados Unidos y entonces un problema similar de provincias separatistas rusas terminó en un conflicto entre Rusia y Georgia con un despliegue de la flota americana en el Mar Negro. Digamos que cuando las potencias tienen cierto calibre, no juegan de acuerdo a las reglas del bádminton, sino que tienen intereses contrarios, buscan de alguna manera limitar el poder del otro, y eso es lo que estamos viendo ahora, que ocurre entre Occidente y Rusia. Ahora, eso se está expresando también en una aflicción económica en Rusia en este momento, ¿no? Claro, porque las sanciones afectan a Rusia con la misma intensidad que afectan a Alemania o afectan a Europa, porque ¿dónde van las exportaciones europeas? Uno de sus principales mercados es Rusia.
Pero Rusia está sufriendo en este momento, hay una devaluación del rublo muy grande. Así es. El precio del petróleo, por No, claro. eso no es culpa del conflicto ¿no? La caída del precio del petróleo. No, Sí. tiene un costo, pero hay tiene un costo alto. hay... Entonces esto es como un juego de ajedrez en el cual se hace una maniobra arriesgada, dispuesto el ajedrecista a perder una pieza importante a cambio de lograr su objetivo en el tablero. Es evidente que los rusos han calculado las consecuencias de lo que significaba la adhesión de Crimea. De eso queda claro. O sea, han corrido un riesgo que no es una sorpresa para ellos, como tampoco es una sorpresa para Occidente. De ahí a que ese riesgo sea pandémico y que Rusia tenga la capacidad, tú mismo lo estás diciendo, el golpe económico, la devaluación del rublo, la baja del precio del petróleo, en esas condiciones económicas un Estado no va a la conquista militar. Y en segundo lugar, los países bálticos son miembros de la OTAN, como lo es Polonia, tienen las garantías de un sistema de seguridad colectivo poderoso. Una crisis económica fuerte puede llevar a un gobernante a estimular el nacionalismo, no sé, propiciando, provocando alguna acción militar. No me parece ser el caso de una potencia que nunca ha tenido el gatillo fácil. Cuando uno ve consistentemente la historia de la Guerra Fría, evidentemente la animadversión de los Estados Unidos y Rusia ha sido muy grande. Algo de eso se mantiene todavía, es obvio por lo que leemos en los periódicos. Pero por el otro lado nunca se le escapó un misil a Rusia, ni a los Estados Unidos. Tenemos que ir, bueno, había un cierto equilibrio. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Francisco Tudela. Bueno, pero vinculado a esto, un tema que ha suscitado cierta polémica es el aparente ofrecimiento del gobierno, del propio presidente Putin, al presidente Humala, de apoyar al Perú en energía atómica. Hay una empresa, Rosatom, que está dispuesta a encargarse del proyecto peruano, en fin, de desarrollar la energía nuclear en el Perú. Es correcto. Rosatom está desarrollando un proyecto nuclear en el Brasil en este momento, una planta nuclear. El Perú ha desarrollado en otra época un proyecto que era el de Huarangal. Sí. O sea que el Perú no es ajeno a la intención de utilizar la energía atómica para fines de uso civil, ¿no? Y por lo tanto el ofrecimiento ruso está dentro de las operaciones comerciales de Rusia, porque una de las tecnologías que Rusia exporta a distintos países del mundo son las plantas nucleares, como las hidroeléctricas. Algunas de las peruanas fueron hechas en la época de la dictadura militar por los soviéticos. De tal manera que son estas operaciones no se plantean como misteriosos programas para desarrollar la bomba atómica peruana. No se plantean así. No me parece. Esto no es una violación del Tratado de Tlatelolco. No, Tlatelolco lo que impide es la utilización de armas nucleares, en primer lugar, y el tener armas nucleares. Por eso es que el Brasil y la Argentina desmantelan sus proyectos nucleares. Y en segundo lugar, lo que prohíbe el Tratado de Tlatelolco es tener plataformas, esto es, misiles, bombarderos, diseñados especialmente para disparar o lanzar armas nucleares. Por eso es que la Argentina desmanteló el proyecto Cóndor, porque ese era un misil que era una plataforma con capacidad nuclear. El Tratado de Tlatelolco no prohíbe el tener plantas de energía nuclear. Hay muchos países en el hemisferio que tienen plantas de energía nuclear en las Américas. No somos ni el primero ni el último. Pero digamos tiene un potencial tan grande en hidroenergía, energía hidroeléctrica, energía solar, energía de todo tipo, que para qué meternos con una planta nuclear que además puede pasarnos lo del Japón, porque somos también territorio sísmico. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tener una planta nuclear en un país sísmico
es un riesgo porque tenemos el ejemplo de Fukuyama en el Japón, claro, eso es muy cierto. Pero por el otro lado, si Francia nos ofreciese una planta nuclear que también está en el mercado nuclear, o los Estados Unidos nos ofreciesen un programa nuclear, no habría mayor reacción. Digamos que la reacción del programa, del proyecto ruso, del ofrecimiento ruso, que tampoco es una cosa concreta y precisa, naturalmente es en el contexto internacional actual que genera suspicacias, y también genera suspicacias, creo yo, por un incidente anterior a la juramentación del presidente, que es el viaje de su hermano Alexis, y entonces eso ha despertado en el Perú nombrado una suma de suspicacias. Han nombrado como embajador del Perú al funcionario, al embajador que en ese momento recibió a Alexis. Embajador Humérez, sí. Humérez, que recibió a Alexis, que juntos fueron a hablar, en fin. Entonces, claro, pero eso es política. O sea, yo lo que quiero es ser serio en esto. Yo digo, si mañana los franceses nos ofrecen una planta nuclear, no habría ninguna reacción. Ya, pero, o sea que tú piensas excepto la prudencia elemental. Yo comparto tu punto de vista que en un país de terremotos es un riesgo enorme tener una central nuclear. Pero, digamos, o sea que el hecho de reforzar la relación con Rusia al punto de tener una planta que desarrollar conjuntamente, eventualmente, si es que esto se llegara a hacer una planta nuclear, y una serie de otros aspectos, porque han firmado una declaración que tiene un montón de puntos también, hidroeléctricas, trabajar en la hidroeléctrica de Machu Picchu, que es un proyecto muy antiguo, dicho sea de paso. El túnel trasandino, están hablando de una serie de cosas. Sí, pero en realidad es un viaje de oportunidad. Lo que ha hecho Humala es ir a la cumbre de APEC en la China, y entonces ha hecho escala en Moscú, y de ahí se va a Pekín. Bueno, también es cierto que se va a reunir con el presidente chino. Con todos los presidentes de APEC, con el presidente Japón, de los Estados Unidos, con el Japón, con el presidente chino, volverá a encontrarse con Putin en la China. O sea, el fondo del asunto es que yo creo que hay que comprender que independientemente de quién gobierne el Perú y de quién o qué haya hecho su hermano antes de que ese gobernante haya llegado al poder, el Perú tiene que tener relaciones comerciales y económicas de amplio espectro en el mundo, y es evidente que están surgiendo una serie de países que tienen un enorme potencial económico. Entre ellos está Rusia. Rusia no va a estar sancionada toda la vida. No. Rusia es el primer productor mundial de petróleo, es un país que nos abastece de helicópteros, por ejemplo. La China es un socio comercial de primer orden, tanto en las exportaciones mineras como en las importaciones de productos manufacturados. Sin embargo, la China, que no merece el repudio que sí merece Rusia, es un Estado totalitario de partido único, cosa que Rusia no es, con un politburo integrado por 6 personas que gobiernan a más de 1.200 millones de personas sin que nadie pueda decir nada, ni puedan votar, ni puedan ir a una urna. Hay que ver lo que está pasando en Hong Kong. Sin embargo, la China no es sancionada. Hay simplemente una condena ritual una vez al año en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra, en la cual los Estados Unidos proponen una condena a la China mueve a sus amigos para que hayan abstenciones o votos a favor, y finalmente se produce la resolución, pero las empresas y todo siguen funcionando, y los bancos occidentales siguen funcionando a toda máquina y felices de la vida en la China, y nadie los sanciona. Son un Estado totalitario gobernado por el Partido Comunista. Lo mismo ocurre con Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un rol privilegiado como aliado, es una monarquía absoluta, que yo sepa. No hay un poder legislativo conocido en Arabia Saudita, país que aplica la pena de muerte por decapitación. Entonces, claro, digamos que hay doble, triple, cuádruple estándar respecto a los juicios mediáticos que se hacen en determinadas coyunturas. Hay una serie de temas acá. El otro es que, digamos, qué prevención deberíamos tener o no tener con la, digamos, creciente invasión, por llamarla así, de las inversiones chinas en el Perú, que ya no solamente se están comprando buena parte de la minería, también de la pesca, etcétera.
de repente es bueno, de repente es malo, en fin. Pero ya bueno, no tenemos tiempo para hablar de eso. Ese es un tema enorme. Todos estos temas son temas importantes, pero el tema central es que el Perú debe preservar su independencia y soberanía y mejor criterio para ver con quién hace negocios y con quién no hace negocios, independientemente de las presiones mediáticas, informativas, por una coyuntura dada en un momento preciso de la historia. Digamos que las políticas de largo plazo implican que tenemos que entendernos con estas potencias emergentes, porque Rusia es una potencia emergente, o sea, hasta 1900, hasta el año 2000, Rusia estaba frita. Tenía no sé si emergente o decadente, ¿no? Porque bueno, las dos cosas, es un emergió, país... ha caído, quizás esté emergiendo está nuevamente. Emergiendo nuevamente, como es el caso de la India con Modi. Quizás el presidente Humala debió ir a la India. Debería ir a la India, yo soy partidario de que vaya a la India y que vaya a Singapur y que vea estas nuevas realidades, que todas son importantes para nosotros. Nosotros no podemos estar dentro del esquema Huntington, porque el esquema Huntington excluye al Perú como miembro de Occidente. En el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, toda América Latina, del Río Grande hasta la Patagonia, no es Occidente. No, es un Occidente menor. No es Occidente. Yo he conversado con Huntington en su oficina en el Rollins Institute. No es Occidente, para él. Su libro no se pronuncia tan claramente. Te cuento una conversación personal, además llevé su seminario sobre la identidad de los Estados Unidos y por lo tanto conozco su pensamiento. Francisco Tubera, ya no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir conversando en otro momento sobre estos temas que se abren a la discusión nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos con César Azabache, penalista. Vamos a ver con él, entre otras cosas, el pedido de arresto domiciliario que ha formulado Alberto Fujimori. Como sabemos, hace 3 o 4 días hubo una audiencia pública en el tema de Fujimori y él pidió que se le levante, pidió acogerse a la figura del arresto domiciliario, que su prisión sea cambiada por un arresto domiciliario en razón de que, bueno, dijo, tiene unos 76 años, que tiene varios males crónicos, que por razones humanitarias en buena cuenta se acceda a su pedido, porque su encarcelamiento, dijo, constituye una pena de muerte lenta. Bueno, hemos invitado a César Azabache, penalista, para conversar acerca de esto. César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Procedería un pedido como este? ¿Es legal? ¿Es, digamos, es aplicable? ¿Y luego sería justo hacerlo? Yo confieso, Jaime, que desde que comenzó esta discusión estoy un poco desconcertado. En primer lugar, cuando la defensa de Alberto Fujimori pidió el indulto presidencial y se le negó, lo que muchos pensamos que seguía era una petición al Congreso de la República para que el Congreso de la República discutiera si podía o no aprobarse un procedimiento que permita que las personas mayores de 70 o de 75 años propusieran, rogaran, pidieran que el saldo de sus condenas de cárcel se cumplan en sus domicilios. ¿Por qué lo entendimos? En primer lugar, porque la regla no suena absurda en absoluto. Parece razonable considerar que una persona, no Alberto Fujimori, cualquier persona, mayor de 75 años o de 70 en determinadas condiciones de salud, pida una gracia que no tiene por qué ser constitucional, puede ser legal, que le permita pasar el resto de su condena en su domicilio bajo alguna forma de restricción de libertad que convierta esa estancia en una condena, en un castigo, algo evidentemente punitivo, pero eso no se ha hecho. Y a mí me sorprende que esta discusión se plantee ante un tribunal cuando, para comenzar, no es una cuestión tampoco evidente o automática, no es un derecho natural que uno pueda exigir basado en un tratado, en una convención ya establecida, es un derecho razonable, es una cosa distinta. Y entonces el foro para discutirlo tendría que ser el Congreso de la República,
y no un tribunal, porque para hacer ese tipo de cosas razonables, pero no concluyentes, un tribunal necesita una ley, es decir, necesita la autorización del Parlamento. No entiendo por qué, pasado todo este tiempo, desde que se negó el indulto, esta discusión no se ha llevado al Congreso de la República. No, en la ley no se está... No. De hecho, los castigos penales están divididos en dos paquetes claros. Los que suponen cárcel, como esta condena impuesta a Fujimori, y los que no suponen cárcel, que son prestación de servicios comunales o multas e inhabilitaciones. Es una condena de cárcel y ninguna ley peruana tiene un procedimiento que permita convertirla en arresto domiciliario. ¿Que sería razonable que la tenga? Sí, pero no la tienen. ¿Por qué se le pide esto a un tribunal sin una ley? A mí me desconcierta. Yo no quiero creer que lo que está tratando de hacer la defensa es de multiplicar sus derrotas para victimizar al defendido, porque eso sería sumamente perverso. De modo que debe haber algo que yo no estoy entendiendo en esta escena, ¿no? Porque, como digo, es tan sencillo como usar el mismo discurso en una propuesta de ley que se discuta en el Congreso, y yo honestamente creo que hay personas que pueden estar a favor o en contra de Alberto Fujimori, eso me parece totalmente secundario, y que sin embargo podrían respaldar una iniciativa legal que permita que este tipo de solicitudes se planteen en determinadas condiciones de salud. Claro, uno se pregunta entonces, si esto es así, ¿para qué está la bancada fujimorista ahí? Hubiera podido la bancada junto, bueno, que de repente reuniendo votos de otras bancadas y hacer ese planteamiento, pero no se les ha ocurrido. Y encarando la discusión abiertamente, ¿no? Porque, insisto en decirlo, creo que cualquier persona que escuche, en términos puramente intuitivos, que un condenado mayor a 70 años o a 75 años, en determinadas condiciones de salud, pide cumplir el saldo de su condena en casa, y sí, en principio no suena absurdo, y además no viola ningún tratado. Es decir, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha prohibido que en casos especialmente graves como la cantuta se remita la condena, se perdone, pero cumplirla de otra forma no viola esa regla. Entonces no estamos ante una cuestión que justifique que volvamos todos a dividirnos entre los que están a favor y los que están en contra de Fujimori por este pedido. Claro, puede ser una cosa humanitaria, ¿no? Y para eso está el Congreso, ¿verdad? Sí, pues. Para aprobar este tipo de cosas. Más aún existiendo cierta discusión acerca de si realmente era justo o no era justo la condena de 25 años, ¿no? Bueno, la condena de 25 años ha traído y va a traer debates permanentes, ¿no? Pues es uno de esos casos que marcan hitos fuertes en la decisión sobre lo justo. Y respecto a la condena de Fujimori se han dicho muchas cosas, algunas que tienen que ver con las evaluaciones de nuevo a favor o en contra de lo que significó el régimen de Fujimori políticamente, otras estrictamente legales, que tienen que ver con aspectos importantes sobre los fundamentos de la condena. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo muy bueno de Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, que saludando lo que la sentencia significaba moralmente, sin embargo hacía observaciones que me parecieron enteramente atendibles sobre el modo en que se había trabajado la cuestión de la prueba de la orden en ese caso, que es una cuestión que se puede discutir y que se va a seguir discutiendo. Ha habido muchísimos foros para debatir estas cosas. Yo en lo personal, lo hemos comentado alguna vez, no tengo una opinión legal 100% de acuerdo con todos los aspectos de la sentencia, pero en cualquier caso, las discusiones sobre temas legales tienen que tener cierto protocolo de regularidad que permitan que al mismo tiempo que se desarrollen, nos den algo a todos en términos de formación de consensos. Y en este caso el defecto está en el foro. Sigo sin entender por qué eso no se discute en el Congreso. El Congreso puede estar de acuerdo o no, pero es al Congreso al que le toca definir cómo se abren o cierran procedimientos que no existen en la ley. Sí, pues quizás la bancada, pues repito, de Fuerza Popular debería plantear el tema, ¿no? Sería importante. Sería importante. Hay además un recurso de revisión que está corriendo en la Corte Suprema sobre esto último, que es la corrección o incorrección de la sentencia que se va a ver próximamente, entiendo. En ese procedimiento se han producido además discusiones muy importantes que de nuevo polarizan a todo el mundo, sin embargo, ¿no? La defensa de las víctimas recusó al juez Villestein, el juez Villestein, la sala, entiendo que han rechazado la recusación. Va a haber una discusión adicional entonces sobre la posibilidad de revisión de la sentencia que va a volver a poner este asunto sobre el tapete en estos días. Por último, algo que no tiene que ver con esto, pero sí en general con los temas judiciales. Fue removido el fiscal Marcos Guzmán Vaca de la
Fiscalía de Lavado de Activos, era la que estaba viendo todo el caso Orellana y una serie de casos vinculados. No sé si también tenía que ver con el caso Ancash, la Centralita y todo lo demás. Ha sido removido y bueno, nadie se explica por qué ha sido removido. Sí, esto ha conmocionado mucho a todos por varias razones, ¿no? La primera es porque vuelve a darnos una señal muy equívoca. En este país no hemos terminado de entender que las autoridades que investigan delitos necesitan un nivel de permanencia que no solo permita acumular energías, digamos. Hay una cosa que se llama curva de aprendizaje, ¿no? Si se coge a alguien que tiene una responsabilidad muy importante y se le mueve, pues el otro que viene tendrá que tener un tiempo hasta que pueda llegar al mismo nivel de rendimiento del anterior. Entonces, mover gente no es una buena idea, menos en cargos tan complicados como el que se refiere a investigaciones en casos de lavado de activos, ¿no? Hasta donde entiendo, este magistrado es el fiscal que acaba de ver hace muy poco un caso tan difícil como el caso de Coteva con Toledo al frente, ¿no? La Fiscalía de Lavado de Activos son fiscalías nuevas y van a recibir, lo has dicho bien, una carga muy importante, porque todos los casos de corrupción que se están discutiendo en estos últimos tiempos suponen fondos clandestinos que se han estado moviendo al interior del país. La corrupción, Jaime, se paga con dinero negro. Sí, pues. De modo que una ola de casos anticorrupción como la que tenemos ahora supone automáticamente activar una estrategia muy fuerte de enfrentamiento de casos de lavado de activos. Y no es que tengamos una expertise absolutamente clara para hacerlo. De modo que lamento decir que esto ha sido un error. Un error. Bueno, hay quienes dicen que ha sido una represalia por el hecho de que este fiscal incorporó a Alejandro Toledo como investigado. Espero sinceramente que esa no sea la razón, porque el caso Toledo, el caso de Coteva, preferiría decir, tiene todavía un destino incierto, ¿no? Sí, no está claro qué va a ocurrir, pero además la historia del caso no apunta a uno de esos asuntos que concluyen de manera evidente en una dirección u otra. Apunta a una discusión sumamente intensa que no hemos terminado de tener y a una serie de explicaciones que nos falta escuchar sobre esta historia. César Azabache, muchas gracias por tu participación en La Hora N. Fue el penalista César Azabache. Con esto nos despedimos hasta mañana. Viene ahora N Deportes. Buenas noches.